ordenar nuestras vidas para ser bendecidos. Ordenar nuestras vidas para ser bendecidos. Creo que aprendemos que el orden, hermanos, es necesario en la vida. Necesitamos aprender, vamos aprendiendo a ser ordenados. Es algo, hermanos, que es vital en nuestra vida, y cuando el ser humano es ordenado, la vida se le facilita, es más fácil. Se le facilitan las cosas a la persona que es ordenada, avanza, prospera más. Las personas ordenadas, hermanos, son receptibles más a las bendiciones del cielo, atrapan más fácil las bendiciones del cielo que las desordenadas. Y vemos que, ponemos este ejemplo, un ejemplo fácil, sencillo. En casa, yo creo que si usted es ordenado, a los varones, somos personas ordenadas, usted guarda una herramienta y sabe dónde está, tiene su herramienta organizada, el día que la necesita no batalla, ¿verdad? Hasta con los ojos cerrados o esté oscuro, usted va y la toma porque sabe dónde está la herramienta, el taladro, etcétera, lo que sea. Y igualmente las hermanas que son ordenadas también, ¿verdad? En su closet, quizás tienen su closet ordenado, saben dónde está tal zapatillas quizá, o el vestido, ¿verdad? Y tienen todo organizado, o en la cocina quizá todo organizado, saben dónde está el cuchillo cebollero, dónde está el cuchillo para los cubiertos, y bueno, tienen el orden ahí, ¿verdad? Y el día que anda la carrera no batalla, va rápido y sabe dónde está exactamente, va al lugar donde está y lo toma, porque es ordenada la persona. Y en cambio, cuando somos desordenados, a veces nos pasa eso, hermanos, ¿verdad? Y recuerda que el mensaje es también para el servidor. Cuando buscamos algo, batallamos, ¿dónde está esto? Andamos corriendo, para allá, para acá, ¿dónde lo dejé? Y más si está oscuro, no trae la lámpara, ¿dónde está? Y no lo hayas, imagínense, es difícil encontrarlo, porque hay un desorden. Igualmente las hermanas, yo creo, ¿verdad?, que no son tan ordenadas en su vida, también batallan para encontrar aquello, el otro, ¿verdad? Cuando se les ofrece algo, no hayan para dónde correr, ¿dónde está esto? ¿Dónde dejé aquello? Y bueno, se hace un relajo, un problema más grande. Pero yo creo que entendemos que el ser ordenados es mucho mejor, y de hecho es necesario, sobre todo en la vida cristiana, hermanos, es necesario tener orden en nuestra vida, aprender a ser ordenados. Y es uno de los propósitos que Dios nos enseña en su palabra, orden en nuestra vida. Tenemos que ordenar nuestros pasos, nuestra manera de caminar, nuestra manera de ser, nuestra conducta, nuestra manera de hablar, etc. Dios quiere ordenarnos, no es el propósito de Dios simplemente que te quedes como viniste. Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros, pero también depende de nosotros que queramos ser ordenados, amén, que deseamos eso. Entonces, es necesario. Bueno, Pablo le habla a Timoteo, aquí en 1 Timoteo, en el capítulo 3. Recordemos que Timoteo era para un joven, menor de 30 años, y él ya estaba ejerciendo el pastorado, hermanos, en la iglesia de Éfeso. Y Pablo, como hombre ya experimentado, ya un hombre maduro, hermanos, en el Señor también, un hombre experimentado en el Señor, le empieza a dar instrucciones específicas a Timoteo, cómo debería dirigirse en la casa de Dios, cómo debería manejar las cosas, cómo debería manejar su vida también. Y le da consejos pastorales a Timoteo que le iban a ser de bendición a su vida, que creo yo que le fueron de bendición. Y él está hablando aquí en el versículo 13. En el contexto habla del capítulo 1, 2, hermanos, está hablando saludos y le habla cómo debe manejarse como cristiano que es. Y cuando llegamos aquí al versículo 13, le dice Pablo a Timoteo que los que bien ministraren, o sea, que las personas que ministran bien, que ministran ordenadamente, que trabajan ordenadamente, que viven ordenadamente, ganan para sí buen grado. Está diciendo Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, los que bien ministraren se ganan para sí un buen grado. O sea que la gente, ¿verdad?, que está a tu alrededor empieza a mirarte con estima, empieza a valorar tu vida,
a ver que eres una persona que eres responsable. Y también dice aquí, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Para las personas que tratan de ser ordenadas en su caminar, sea en su vida diaria cristiana o en su devoción a Dios, ganan buen grado delante de Dios, delante de la gente que los rodea, y confianza también. Confianza, Dios les tiene confianza a las personas que son responsables y ordenadas. Las personas que le rodean también le van a tener confianza también, sea en la iglesia, con los hermanos, o aún sea sus vecinos o en su trabajo. Las personas ordenadas en sus trabajos, hermanos, también se ganan la confianza de las personas, de los patrones. Entonces se les tiene confianza, se les da aún más de lo que tienen porque son ordenadas. Una persona desordenada en su trabajo, hermanos, no va a llegar lejos, nomás va a llegar a cierto punto y ahí se va a quedar. Pero las que son ordenadas, aún aunque quizá no tenga un estudio tremendo, un gran estudio, un nivel académico muy alto, pero si es ordenada, hermanos, es responsable, Dios la va a bendecir. Dios le va a llevar a lugares, hermanos, de bendición. Le va a dar gracia delante de los hombres, el Señor, porque es ordenado y es responsable. Entonces vemos que Pablo le está hablando a Timoteo y le enseña estas cosas. Que si ministras bien, ganas para ti un buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dice, esto te escribo con esperanza que iré presto a ti. Claro, el plan del apóstol era ir personalmente y aconsejarlo. Personalmente ir y hablar con él, palabras, darle aliento, orar con él, ¿verdad? Ese era el deseo del apóstol Pablo. Pero cuando él escribe estas cartas, hermanos, llegó a estar prisionero él en Roma. Entonces él era perseguido por causa, ¿verdad?, de la palabra, por ser cristiano. Entonces, como podía Pablo ir a ver a Timoteo, como de repente no, por las circunstancias que pudieran pasar, pero le dice, ¿verdad?, esto te escribo con esperanza, quiero ir a verte, pero si no fuera así, versículo 15, si no fuera así tan presto, si no puedo o no puedo ir tan pronto, te escribo esto, le dice a Timoteo, para que sepas cómo te conviene conversar, dice, en la casa de Dios. ¿Cómo te conviene conversar? Cuando hablamos la palabra conversar, ¿verdad?, claro, se refiere a hablar, pero Pablo está hablando más allá de solamente hablar. Pablo está hablando, hermanos, de conversar, está hablando de transmitir el mensaje correctamente. Pablo está encargándole a Timoteo, ordena tu vida para que sepas cómo transmitir el mensaje a los que te oyen. Porque una cosa es hablar. Yo le puedo hablar a usted, le puedo hablar en este momento, pero transmitir el mensaje, que usted lo capte, usted lo va a atrapar el mensaje, va a abrir su corazón, dependiendo de la conducta que mire en mí. Igualmente en usted. Usted habla de Dios, habla de Cristo a las almas perdidas, y la gente lo va a escuchar, pero usted va a transmitir el mensaje dependiendo de la conducta que usted tiene en su vida devocional cristiana. O sea, la gente le va a escuchar de acuerdo a su conducta. Si usted lo que habla lo vive, la gente le va a escuchar. Pero si usted lo que está hablando son cosas contrarias a lo que usted está hablando, sus hechos hablan otra cosa, usted podrá hablar, pero la gente no le va a escuchar. El mensaje no se va a transmitir. Ahí se va a quedar solamente. Entonces, por eso Pablo le encarga a Timoteo, le dice, tienes que, para que sepas cómo te conviene conversar, dirigirte, transmitir el mensaje, para que la gente te escuche, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Pablo le da a entender a Timoteo que en las
en los negocios de Dios tenía o tiene que haber, hermanos, orden y responsabilidad, porque es la iglesia del Dios vivo. O sea que esta empresa, hermanos, la empresa de la iglesia, la empresa de Dios, Dios es el dueño, el Señor es el dueño de esta empresa. Si nos vamos y echamos una mirada, hermanos, afuera a las empresas seculares, los grandes empresarios, personas de negocios, personas, hermanos, de dinero, yo veo que la mayoría de ellos, hermanos, son personas disciplinadas, son personas responsables con sus negocios. Veo yo que los empresarios, hermanos, la mayoría de ellos, hermanos, se dirigen de una manera, hermanos, precisa en sus negocios. Son ordenados en sus negocios, son ordenados en sus empresas, y por lo tal hay prosperidad, alcanzan prosperidad en estas personas empresarias. Ahora, eso que son empresas, hermanos, de la tierra, que son empresas que un día se van a acabar, que un día van a quedar en el olvido y que de eso no hay recompensa en el cielo, hermanos. Tales personas, esas personas empresarias, son, hermanos, tan cautelosas en sus negocios y responsables y ordenadas con sus negocios. Ahora, ¿por qué no el cristiano no debería ser, hermanos, responsable con los negocios del Señor, con la empresa de Cristo, del Dios viviente, hermanos? Porque es la empresa del Dios viviente. O sea que esto nos da un mensaje a nuestras vidas, que Dios desea que nosotros, claro, en nuestro nivel, hermanos, social que tenemos, que seamos personas con orden en nuestra vida, que ordenemos nuestros pasos en nuestra vida, hermanos, porque estamos, hermanos, administrando las cosas de Dios, y también cada individuo cristiano administra su salvación. Por eso la palabra de Dios dice: ¿cómo le irá a aquel que descuidare y tuviera en poco, dice, una salvación tan grande, hermanos? O sea que lo que Dios ha puesto en tus manos es una salvación grande que Cristo pagó por ella. Entonces usted tiene que ser ordenado y responsable con la salvación de su alma, hermanos. Tiene que dirigirse ordenadamente, tiene que conversar adecuadamente, porque usted está administrando su salvación, usted está cuidando la salvación que Cristo pagó por ella, hermanos. Y luego dice aquí que la empresa del Señor, hermanos, es la iglesia del Dios vivo, es columna y apoyo de la verdad. La versión moderna dice, claro, dice columna y baluarte, dice, de la verdad. O sea, lo que dice aquí, que la iglesia, hermanos, tiene la responsabilidad, y la iglesia somos nosotros, de sostener y defender, hermanos, la verdad. Porque ninguna otra empresa sobre la tierra, hermanos, va a defender la verdad. Ningún empresario va a defender y cuidar la verdad. Ningún político va a defender y cuidar la verdad, hermanos, sostener la verdad. Ninguna persona, por muy elocuente que sea, si no tiene a Cristo, hermanos, no va a sostener y defender la verdad. Dios hace ese encargo a la iglesia del Señor, a su iglesia. Es la que tiene la responsabilidad, es la empresa que tiene la responsabilidad de sostener y defender la verdad, hermanos, la palabra de Dios, la verdad. Tenemos la responsabilidad de sostener y defender la verdad, pero no solamente, hermanos, con nuestro celo, sino también con nuestros hechos, con nuestra conducta. Porque hay personas que son muy celosas de la verdad, pero son un tipo de celo humano, carnal. Porque la persona que es celosa de la verdad, hermanos, la va a vivir también. La va a vivir en su vida, va a pelear la verdad y vive la verdad en amor, dice la palabra de Dios. O sea, no solamente va a ser un celo, ¿verdad?, de pleito, sino verdaderamente un celo que vives la palabra en tu vida, eres ejemplo, gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Entonces vemos que los negocios del Señor, Dios encarga nuestra vida, hermanos,
a ser personas ordenadas. ¿Por qué, hermanos? Vamos para allá. Todavía no terminamos en esto, ¿verdad? Hay cosas que Dios nos va a hablar por su palabra. Vamos a Lucas capítulo 9, hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios pide orden en nuestra vida, hermanos? En Lucas capítulo 9. Vamos a leer, hermanos. Acompáñenme, por favor, Lucas capítulo 9. Del 10 al 14. Dice así, Lucas capítulo 9, versículo 10 al 14, dice: y vueltos los apóstoles, le contaron todas las cosas que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. Y como lo entendieron las gentes, le siguieron. Y él las recibió y les hablaba del reino de Dios. Y sanaba a los que tenían necesidad de cura. Y el día había comenzado a declinar. Y llegándose los 12, le dijeron: despide a las gentes para que, yendo a las aldeas y heredades de alrededor, procedan a alojarse y hallen viandas, porque aquí estamos en lugar desierto. Y les dice: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Si no vamos nosotros a comprar viandas para toda esta compañía. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en ranchos de 50 en 50. El trabajo de la obra del Señor, hermanos, es bastante. Dios ha puesto la responsabilidad de hacerlo en los seres humanos, en aquellos que se entregan a Él. Dios pone responsabilidad del trabajo, hermanos, para hacer la obra del Señor. Pone responsabilidad en nuestros hombros. Y entendemos que nuestra capacidad humanamente, hermanos, es limitada para hacer la obra de Dios. Yo creo que usted se ha encontrado ante tal situación y usted dice: Señor, ¿cómo le voy a hacer para poder hacer esto para ti, Señor? ¿Cómo le voy a hacer si no tengo los medios, no tengo esto, no tengo lo otro, etcétera? O no sé hablar, o no puedo hablar, soy tartamudo. ¿Cómo le voy a expresar a la gente? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? Entonces vemos que nuestra capacidad humana es limitada, hermanos. Y para hacer la obra de Dios, hermanos, en nuestra capacidad limitada, necesitamos la bendición de Dios, hermanos. O sea, no podemos hacer la obra de Dios, hermanos, sin la bendición de Él. Necesitamos la bendición de Dios para nosotros hacer la obra del Señor. Porque la bendición de Dios, hermanos, equivale también en nuestra vida fortaleza y provisión espiritual y provisión, hermanos, material para hacer la obra de Dios. O sea que Dios, hermanos, da la fortaleza física, espiritual y la provisión divina para poder hacer la obra de Él, hermanos. Entonces, para hacer la obra de Dios en mi humanidad limitada, yo necesito, hermanos, ser bendecido por Dios para poder ejecutar el trabajo de Él, hermanos. Gloria a Dios. Igualmente, cada cristiano, para poder hacer la obra de Dios, hermanos, usted necesita la bendición del Padre, hermanos, para hacer la obra del Señor. Aleluya. Es como, pongo un ejemplo secular. Nosotros que tenemos hijos, ¿cuántos de nosotros no bendecimos a nuestros hijos o nuestras hijas? Si ellos quieren salir adelante, si ellos quieren estudiar para llegar, hermanos, a un nivel bueno, ¿saben qué? Ellos necesitan la bendición del papá y la mamá para que lleguen a alcanzar las metas. Porque un hijo podrá querer estudiar, hermanos, querrá salir adelante, pero si no tiene la bendición de los padres es bien difícil. Es bien duro, hermanos. Y sí podrá llegar, pero es difícil. Podrá llegar lejos, pero su corazón va a llegar vacío. Su corazón va a estar vacío.
por alcanzar quizá tal puesto en tal lugar, etcétera, pero su corazón está vacío. Que es diferente a aquel joven que va con la bendición de los padres, llegó a tal grado y estudió, llegó a aquel nivel académico, llegó a aquel trabajo, etcétera, pero va con la bendición de los padres. Hermano, eso es una gran diferencia, porque aquel hijo lleva la bendición, hermanos, y eso, hermanos, le abre las puertas en su vida, le da bendición, le da prosperidad, la bendición de nosotros que le demos a nuestros hijos. Lo mismo es en nosotros como hijos de Dios. Necesitamos la bendición paterna del Señor para poder hacer su obra, hermanos. Si Dios no me bendice, yo no puedo bendecir a nadie, hermanos. Aleluya. Si yo no soy bendecido espiritualmente, yo no puedo bendecirle a usted. Si yo no tengo la bendición de Dios, ¿cómo le voy a bendecir si no la tengo? Aleluya. Igualmente cada uno de nosotros, hermanos, si no tenemos la bendición de Dios, ¿cómo vamos a bendecir a la gente? Necesitamos la bendición del Señor. Pero ¿cómo desatar esa bendición? La tenemos, pero Dios quiere más, darnos más bendición. Dios quiere darnos más en nuestra vida. Llegamos a un límite donde Dios nos dio bastante y Dios quiere aún darnos más. Pero ¿por qué no llega aquí? ¿Cuál es la clave, hermano? ¿Cuál es la clave, hermana, para tener más bendición de Dios? Hermano, ¿cuál es la clave para que las ventanas de los cielos, hermanos, se abran sobre nosotros? ¿Cuál es la clave para que nuestros hijos sean bendecidos? Para que espiritualmente sean bendecidos, no solamente en lo material, sino en lo espiritual. ¿Cuál es la clave, hermanos? Hay una clave. ¿Cuál es? ¿Dónde está, hermano? La Biblia la tiene, la palabra de Dios lo tiene. Vamos aquí a regresar ahorita. Vamos al Salmo 50, 23, sin perder aquí, por favor. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Salmo 50, versículo 23. Hablaba ahí, hermanos, el salmista. Gloria a Dios. Dice el Salmo 50, 23. Habla de la primera parte, pero lo segundo es donde queremos enfocarnos. Dice: el que sacrifica alabanza me honrará. Amén. Alaba a Dios honrando al Señor. Aunque claro, ahí es otro tema, ¿verdad? Pero gloria al Señor, ahí está escrito: alabas a Dios, estás honrando al Señor. Por eso, no me quiero salir del tema, pero por eso es importante alabar al Señor, hermanos. Alábale de corazón, porque estás honrando a Dios. Amén. Aleluya. El que sacrifica alabanza me honrará. Y luego ahí seguimos, y es ahí donde queremos enfatizar un poquito más. Dice: y al que ordenare su camino, le mostraré la salud de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta que habla que el Señor aquí, que al que ordenare su camino, Dios le va a bendecir? Dios le va a mostrar su salud, su bendición, hermanos, va a estar sobre aquellos que ordenan su caminar. Entonces nos damos cuenta que es vital, es importante ordenar nuestra vida espiritualmente primero, y también, hermanos, literalmente tenemos una necesidad, hermanos, de ordenarnos. Si estamos aquí, hermanos. Gloria a Dios. Está aquí, joven, amén. O trae el celular prendido. Está aquí. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salud de Dios. ¿A quién demuestra Dios su bendición? ¿A quién le da Dios bendición? A los que ordenan sus caminos, hermanos. El que es ordenado, hermanos, Dios le da más todavía. Le bendice más. Yo no estoy diciendo que no seas una persona bendecida. Lo eres, pero Dios puede darte más, pero hay que ordenar la vida. Y cuando regresamos acá a Lucas, capítulo 9. Está hablando aquí, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad?, a los discípulos. Dice: denle ustedes de comer a esta gente. Y vemos que humanamente estaban limitados, hermanos. Ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes. Miren, 5 panes y 2 pescados. Si no, vamos nosotros a comprar viandas para toda esta compañía. No hay, Señor, ¿cómo le hacemos?
Eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hagan sentar en ranchos de 50 en 50. O sea, note usted, hermanos, que aquí Dios está por hacer un milagro, por bendecir a 5,000 personas. Pero ¿a quién va a usar? A sus apóstoles, a sus discípulos, hermanos. O sea, Él les dice: ustedes también tienen responsabilidad. O sea, no solamente todo el paquete me lo echan a mí. Un ejemplo. Les dice: ustedes también tienen responsabilidad también que hacer. ¿Saben cuál es su responsabilidad? Voy a poner tarea, dice el Señor ahí. Ordenen a esta gente. Son 5,000 personas, pónganlos de 50 en 50. Ordénenla. O sea, antes de Dios proveer, antes de Dios bendecirnos, tiene que uno ordenarse, hermanos. Tenemos que ordenarnos en nuestro caminar. Y por eso a esta gente les dice: ordénalas de grupos de 50 en 50. Esto era necesario. Porque esta gente, hermanos, tenía hambre. Esta gente venía hambrienta, tenía mucha hambre literalmente, claro, espiritualmente, pero literalmente en este momento estamos hablando, y Dios va a hacer el milagro. Entonces imagínese usted que Dios haga el milagro de los panes y los peces y la gente amontonada, hermanos. ¿Cómo se haría aquella situación? Ya la gente con hambre. Yo creo que a veces hemos visto casos en la televisión, por ejemplo, cuando pasó el terremoto en Haití, hermanos. Después que pasa el terremoto, llega la ayuda humanitaria, llegan las personas a ayudar, y la gente, hermanos, está desordenada, tiene hambre, y empiezan a aventar comida, y hasta se matan por la comida, hermanos. Se matan por la comida, porque hay un desorden, no hay una administración. Hermanos, todos, órale, y dale, y aviéntate, y si hay niños pequeñitos, pasan sobre los niños y los atropellan. Y vemos que esto pudiera haber acontecido en este momento, pero vemos que Dios le dice a sus discípulos, les dicen: ordenen esta gente de 50 en 50, y después voy a hacer lo que yo voy a hacer. Voy a proveer para ustedes. Entonces vemos que en nuestra vida, hermanos, tiene que haber un orden en nuestra vida para poder recibir más de Dios. ¿Puede usted entender por qué a veces decimos: ¿por qué Dios no me bendice más? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios no me da más? Yo quiero más bendición. ¿Sabe por qué? Porque hay un desorden en nuestra vida. Si Dios te bendice así como anda desordenado usted o yo, imagínense, ¿no? No va a pasar. Entonces Dios nos tienes que ordenar tu vida. Señor, ¿por qué no viene esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué, Señor? No entiendo. Y Dios lo que nos va a decir: ¿sabes qué? Yo te lo quiero dar, y ya estoy para dártelo, pero miro que eres desordenado, tienes que ordenarte. Tienes que ordenar tus caminos. Y vemos, hermano, que es algo que tiene que comenzar, hermanos, por nuestras vidas. Tiene que comenzar por la cabeza. Amén. Y tiene que comenzar, hermanos, como padre de familia, el orden tiene que comenzar por nosotros, los padres. Nosotros tenemos, los padres, que ser ordenados. Porque si nosotros los padres, como cabeza de hogar, hermanos, somos ordenados, también la esposa se va a ordenar y los hijos también se van a ordenar, hermanos. Por eso el padre tiene que tomar el control de la situación y someterse a Dios. Tienes que tomar tu lugar, varón, como cabeza de hogar, tomar la dirección del hogar, porque eso es lo que va a traer orden en la familia. Porque donde manda la mujer, hermanos, ahí hay desorden. Dios no levantó a la mujer para que la mujer sea cabeza de hogar. Dios levantó al hombre, hermanos. Por eso en los hogares, hermanos, donde la mujer manda, ahí no puede haber orden, porque no es el orden que Dios estableció. Dios estableció, hermanos, al hombre como cabeza, hermanos. Pero claro, es lógico, el hombre tiene que aprender a someterse a Dios también. El hombre tiene que ser un hombre sujeto a la palabra de Dios, para que entonces, hermanos, sea un hombre de respeto, para que la mujer lo respete, para que los hijos lo respeten. Entonces el hombre tiene que tomar el control de la situación, hermanos, espiritualmente hablando, tiene que hacerlo, hermanos, porque si la mujer está mandando, eso no está bien, hermanos. ¿Sí está aquí, hermano? Donde la mujer manda, ahí no está bien. El hombre es el que debe llevar la cabeza, no es el espíritu machista, sino que es palabra de Dios, es un orden que habla la Biblia.
Por eso a veces, hermano, hay mucha inestabilidad en la familia. ¿Por qué? Porque la mujer lleva el control. La mujer se desanimó y ya nadie va a la iglesia. Porque la mujer se enojó con la iglesia, ni el esposo va porque la mujer está enojada. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Si la mujer está enojada con la iglesia, allá que las arregle con Dios, pero usted tiene el deber de llevar a la familia a la casa de Dios. Tráiganse los hijos a la casa de Dios. Que la mujer se quiere quedar, que se quede. Que se quede. Usted venga a la iglesia. Que es cabeza de hogar, usted va por delante, alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios levantó al hombre para que sea varón, en la casa del varón la cabeza, hermano, no la mujer. Dios no puso a la mujer, Dios puso al hombre, hermanos. La mujer, dice la Biblia, que tiene una gran parte en la familia, que es, hermanos, la ayuda idónea. La ayuda idónea, la ayuda maravillosa que Dios nos ha dado a nosotros, ustedes, hermanos. Un gran trabajo que desarrollan y son benditas por el Señor. Pero es el orden que Dios enseña a la familia. Entonces vemos que, hermanos, tiene que haber un orden en la casa. Tiene que haber un orden. El orden empieza por la cabeza. El varón es cabeza, lleva la rienda, no la mujer. Dios levantó al hombre y Dios levanta a la mujer para que sea ayuda idónea, para que ayude, no para que sea carga, sino para que ayude también. Para cuando el hombre no puede, se siente cansado, fatigado espiritualmente, ahí está la ayuda. Toma ánimo, no te desanimes, vamos a orar, etcétera. Le da ánimo al esposo. Que es lo contrario, que cuando ve al esposo desanimado, eres un inútil, mira nomás. No sirves para nada, mira, ¿por qué me casé contigo? Hermano, ¿qué es eso, hermano? Ayuda idónea es alguien que le va a dar ánimo a su esposo para que siga adelante. Y si el esposo se está torciendo, va a orar por él, le va a decir, ¿sabes qué? Estás mal, enderézate o Dios va a tratar contigo. Pero es la ayuda idónea, hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Es un orden que Dios habla, hermanos, en su palabra. Y cuando nos sometemos a ese orden, hermano, habrá bendición en la familia, alabado sea el nombre del Señor. Cuando nos sometemos al orden de Dios, hermano, la bendición va a llegar a los hijos también. Porque cuando hay una sumisión, hermanos, del hombre a Dios, hermano, entonces Dios le va a ayudar en cualquier ángulo. En cualquier necesidad Dios te va a ayudar con los hijos. Que los hijos andan rebeldes, hermano, usted sométase a Dios. Háblenles palabra, hermano. Si necesita ser enérgico, hágalo. Pero sea un hombre sometido a Dios y Dios va a enderezar a esos muchachos, alabado sea el nombre del Señor. Dios puede hacerlo, hermanos. Que andan haciendo cosas escondidas, sométase a Dios, varón, y Dios nos va a interesar. Dios va a tratar con ellos. Pon tu fe, mamá también pon tu fe, porque también necesita la mamá y el papá que están unidos en ese acuerdo. Vamos a orar por esos hijos para que Dios obre en ellos. Y cuando Dios está orando, pues no te espantes, sino que están en buenas manos, están en las manos del Señor. Que tú lo pediste. Dios va a tratar con ellos, Dios te lo va a traer, no te preocupes. Pero tiene que haber un acuerdo, hermano, un orden para que haya bendición en la esposa, en los hijos, en la familia. Tiene que haber un orden, hermano. ¿Por qué no hay prosperidad? Porque hay un desorden a veces en nuestra familia. Cuando hay un orden, Dios bendice. Dios da bendición. Otro punto importante, hermano. Le digo que Dios siempre me ora a mí primero, amén. Otro punto importante que abarca la familia, el ángulo familiar, hermanos. Tenemos que ordenar nuestras finanzas. Y quizá no todos padecen de esto, pero la mayoría. Hay un desorden en las finanzas. Y a veces analicemos las cosas, porque a veces decimos, bueno, ¿por qué siempre ando los tirones? ¿Por qué siempre no tengo dinero? O quizá, Señor, ¿por qué no me bendices financieramente? ¿Por qué siempre, Señor, estoy en esta escasez? A veces, hermano, usted se ha sentido en esta situación. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí está uno, no entiende uno. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay un desorden en nuestras finanzas, hermanos. Porque hay un desorden en nuestras finanzas. Por eso a veces nuestra situación económica, hermanos, es una situación económica a veces de tironeo, porque tenemos que ordenarnos en nuestras finanzas. Imagínese usted, Dios puede darle todo el dinero que usted necesita. Dios puede darle en este momento, usted mejor no trae ni un 5 ni un quinto en la bolsa. Dios puede darle $1000 en este momento. El Señor se los puede dar, hermano, $1000 ahí en tu bolsa. Y quizá Dios te lo va a dar para que pagues quizá el bill que te van a cortar.
o te lo va a dar quizá para que pagues la deuda que tienes que saldar. Pero ¿sabe qué a veces lo que pasa? ¿Por qué somos desordenados? Porque en vez de ir a pagar el bill o a pagar la deuda que tenemos que saldar, a lo mejor nos vamos a la Walmart por la televisión LED, hermanos. La de 32 pulgadas, vamos por ahí, $32,000 me arranco para allá saliendo. O sea, eso es un desorden. O sea, Dios no te dio los $1,000 para que te vayas a comprar la televisión, que no es algo, hermanos, de primer orden. O sea, Dios te lo dio para que te alivianes, para que salgas de tu deuda, pero tú te fuiste a otro lado. O sea, porque hay un desorden en nuestras finanzas, en nuestra manera de pensar, hay un desorden en nuestra vida. A veces en nuestra vida, hermano, estás hasta el tope, hermanos, con las tarjetas de crédito, y en vez de pararle, hermano, estás pidiendo más tarjetas. Y vas a la tienda y ya le das, dale, tal. Ahí luego a ver cómo le hago. O sea, eso es un desorden. Y por eso a veces los cristianos vivimos, hermanos, de una manera de este tipo, de este índole, que no alcanza. ¿Por qué? Porque necesitamos ordenar nuestras finanzas. Estamos aquí. Tenemos que ser ordenados en nuestras finanzas, hermano. Y le digo esto, hermano, porque quiero decirle algo que el Espíritu Santo da a entender esto, que la economía mundial, hermanos, está a punto de colapsarse. Las economías no andan bien. Aunque usted lo mire y crea que los políticos hablan que se va a mejorar, etcétera, pero desde el punto de vista de Dios, hermanos, las economías mundiales están mal. La economía mundial está a punto, hermanos, de irse para abajo. No andan bien. Entonces uno tiene que entender esto y ordenar su manera de administración, hermanos, en nuestra vida. Porque vendrá un colapso. No estoy diciendo que mañana ya, pero va a venir, hermanos. Y nosotros tenemos que estar preparados para tal situación, hermanos. O sea, no podemos vivir como antes, que antes nuestra manera de pensar era, bueno, a fin que hay abundancia, a ver cómo le hago, dale, gástalo, a ver cómo lo hacemos. Dale, a fin que hay, a ver cómo le hago. Ya no se puede vivir de esa manera, tenemos que cambiar nuestra actitud de pensar. Porque, hermanos, lo que viene es difícil, es duro para nosotros, entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que usar la sabiduría de José, hermanos, que habla la Biblia. Vamos para Génesis, capítulo 41, versículo 25. Génesis 41, versículo 25 en adelante. ¿Se acuerda de aquel sueño que tuvo Faraón, hermanos, y que José, verdad, interpretó el sueño? Y vemos que Dios le dio sabiduría a José, hermanos, y le dio el consejo a Faraón. Y podemos tomar, hermanos, de ahí ejemplo a nuestra vida. Dice el versículo 25, estamos ahí, Génesis 41, 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y las feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer, ha lo mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de grande hartura en toda la tierra de Egipto, y levantarse han tras ellos 7 años de hambre, y toda la hartura será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país.
y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de hartura. Ahí paramos. O sea, el consejo que le da a José, hermanos, este hombre, le dice a José, José, José dice a Faraón, tienes que ordenar porque lo que viene es difícil para tu tierra. Viene escasez. Tienes que ordenar las cosas. Ira manda a gente prudente que empiece a ordenar, a gobernar el país y aproveche la abundancia que hay. O sea, también le dice José a Faraón, tienes que quitar, Faraón, la negligencia. Porque, hermanos, tenemos que reconocer que la abundancia que hay en este país, o la abundancia que podamos tener o disfrutar, hermanos, nos llevan, en algunos de los casos, y no quizá todos, pero a veces nos arrastran, hermanos, a la negligencia. ¿Por qué? Porque hay de dónde agarrar. O sea, nos hacemos negligentes. O sea, no miramos en el mañana, no miramos en lo que va a pasar, porque hay. O sea, hay de dónde agarrar, hay trabajo. Hay trabajo, tienes un buen empleo, tienes un buen ingreso de dinero, tienes un buen carro, etc. Entonces, hermanos, a veces eso nos hace ser negligentes en nuestra vida y ser desordenados. Y es lo que había pasado, hermanos, con la tierra de Egipto. La tierra de Egipto había tenido mucha abundancia, hermanos. Había tenido de todo, lo tenían, era gente próspera, hermanos, gente rica. Iba todo bien, pero cuando Dios advierte al faraón, le dice, por medio del sueño que él no entendió, sino que por medio de su siervo José, hermanos, lo interpreta y le dice, vienen 7 días, 7 años, pero de abundancia, y vendrán 7 años de hambre. Por lo tanto, lo que tienes que hacer, quita la negligencia y empieza a ser diligente, empieza a ahorrar, empieza a trabajar diligentemente, empieza a ver el futuro, porque lo que viene es peligroso. Y Faraón lo entendió, hermanos. Un hombre, hermanos, mundano que no tenía el temor de Dios, entendió el mensaje, hermanos, y se hizo prudente. Se hizo ordenado y empezó a ordenar la tierra, hermanos. Dice que puso gobernadores sobre el país. Y dice que un consejo, hermanos, que le dice José, aquí en el versículo 34, le dice, haga esto Faraón, ponga gobernadores sobre el país. Estamos ahí, hermanos, Génesis 41, 34. Y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la hartura. O sea, que ahorrara, hermanos, que ahorrara. Quintar, o sea, una quinta parte, hermanos, tenía que hacer Faraón. Aquí dice un círculo. Y la parte verde, hermanos, eso es un quinto. Entonces le está diciendo, de todas las ganancias que hay en Egipto, ahorra la quinta parte. O sea, tampoco le digo tienes que ser un avaro, un egoísta. No, tampoco está diciendo eso, ¿verdad? No, ahorra. Con diligencia, ahorra la quinta parte. Y con esa quinta parte vas a subsistir por 7 años que no va a haber nada. Vas a vivir 7 años. Entonces vemos que son tiempos donde Dios nos habla de esta manera. Tenemos que ordenar nuestras finanzas, hermanos. Tenemos que desde hoy, desde este momento, decir, Señor, perdóname porque he sido un desordenado con mis finanzas, he malgastado, he gastado lo que no necesito, Señor, he comprado lo que no necesito, perdóname, pero ahora quiero, Señor, ordenar mis finanzas, Señor. Quiero poner orden en mis finanzas. Y entonces ahí, hermanos, cuando haya orden en las finanzas, Dios te va a multiplicar porque eres ordenado. Eres ordenado, mi hermano, Dios te va a dar lo que tú necesites. Entonces Dios va a proveer. Porque ya entendió, Dios miró que Él es ordenado. Entonces Dios te va a dar, hermano, Dios le va a dar. ¿Por qué Dios no nos da, hermanos, a nosotros los cristianos? Porque somos desordenados. Y otra cosa, estamos aquí, hermanos. Porque no diezmamos. Porque no diezmamos al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos diezmar? Por lo mismo, porque somos desordenados. Porque hay un desorden en nuestra vida, en nuestro corazón, y decimos, no, mejor sacrificamos lo que es de Dios y mejor viene para acá. Entonces hay un desorden en nuestra vida, y así, hermanos, mucho menos Dios nos puede bendecir. Cuando usted ordena su vida, hermano, ordena sus finanzas, usted se va a dar cuenta que puede darle al Señor lo que es del Señor, hermanos. Y usted lo va a hacer de corazón, no que lo estemos forzando aquí, ni nadie le va a forzar, usted voluntariamente lo va a hacer. Porque hay un orden, hermanos, en las finanzas. Entonces es tiempo donde Dios nos habla, hermanos, que ya no podemos ser como antes.
Vuelvo a repetir, la economía mundial, hermanos, está a punto de colapsarse. Se va a colapsar, hermanos. Y si usted no estaba prevenido, hermanos, usted va a resentirlo. Cuando le digan, ya no hay más trabajo para usted, ¿qué va a hacer? Porque a veces nos confiamos que trabaja, ¿verdad?, el esposo y la esposa, hermano, y usted está al límite con los gastos. Pero imagínense que le despidan al esposo o a la esposa, uno de los dos se quede sin trabajo y usted al límite con los gastos, ¿qué va a hacer? ¿Me explico? Entonces son tiempos donde tenemos que usar la prudencia, hermanos, y no te voy a decir, hermano, no gastes, o hermano, no organices unas vacaciones, hermano, no te voy a decir, no lo hagas, hágalo, pero hágalo con diligencia, ordenadamente, ordene sus gastos, y si mira que le puede alcanzar, hágalo. Hágalo, gloria sea al Señor, no es pecado ir de vacaciones, puede hacerlo, pero ya no lo puede hacer como antes. Me voy a ver cuando regrese a ver cómo le hago, ¿verdad? Es lo que hacíamos antes. Yo me voy a ver, me arranco y cuando regrese a ver cómo le hago, pido prestado a ver quién me presta. O sea, ya no se puede vivir de esa manera. O sea, quiere ir, vaya, pero tiene que hacerlo ordenadamente. Tiene que medir, calcular esto, me canso esto no, etcétera. Así tenemos que vivir. Hermano, quizás me está usted diciendo que no me puedo comprar un carro del año. Sí puede, no es pecado comprarse un carro del año. Pero mira sus gastos. Que de repente usted se quede sin trabajo o la esposa, que usted pueda salir solvente de esa situación. Que la mujer se quedó sin trabajo, no importa, yo puedo hacerle frente a este carro del año. Eso es lo que tenemos que ver. No que se quedó la mujer sin trabajo y ahora hay que entregarlo porque no nos alcanza. Eso es lo que debemos evitar. Son situaciones, hermanos, donde Dios nos habla a nuestra vida que tenemos que ordenarnos en nuestras finanzas. Vemos aquí que este hombre, hermanos, dice que le dijo a Faraón el consejo por lo que venía, por los 7 años de hambre que venían, hermanos, y aquel hombre fue prudente, escuchó el mensaje, hermano, y pudo salir adelante en el momento difícil. Vemos acá en Génesis capítulo 41 y versículos 55 al 57, ahí lo leemos. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Pero había de dónde agarrar. Nosotros los cristianos tenemos que ser como ese espíritu de José. Cuando venga el tiempo difícil sobre esta nación y sobre el mundo, usted tiene cómo salir adelante. Que cuando sus hijos le pidan pan, usted tiene para darles pan. Le piden la leche, usted tiene para darles leche. Le piden el abrigo, usted tiene para darles el abrigo. Usted tiene de dónde, hermano. ¿Por qué? Porque fue diligente. No que llegó el momento difícil y a la mera hora, ¿qué hago? No hay. Hermano, pero yo voy a vivir por fe. Exactamente, sí, cierto, vivimos por fe. Pero Dios quiere también, hermanos, orden en nuestra vida. Aleluya. A veces yo miro, hermanos, en los anuncios en la televisión. Si usted se fija, más a menudo salen los anuncios de que digan, haga un plan, dice. Por si viene un huracán, por si viene un tornado, pues haga un plan. ¿Y cuántos de nosotros tenemos un plan pues viene un tornado? ¿Verdad que no? ¿Verdad? Si viene el tornado, nos vamos a poner a orar, yo sé, ¿verdad? Pero no hay un plan. Y es bueno escuchar eso, más bueno, al menos tener ahí suficiente agua, ¿no? Se viene el tornado, hoy tengo agua porque el agua es vital, hermano. O sea, sin comer te puedes aguantar, los muchachos se pueden aguantar sin comer, pero sin agua no. 3 días y punto, te vas. Entonces, perdido tener agua. Pero verdad que no vivimos de esa manera, hermano. Ay, vamos a ver cómo le hacemos. Entonces, hermano, no se enojen. ¿Cuántos están enojados en esta tarde? Gloria a Dios. No se enojan. Yo digo que Dios me pidió mensaje para mí primero. Dios me habló a mí primero. Tenemos que ser ordenados en nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Y recuerde, hermano, que cuando nos ordenamos, Dios nos va a bendecir más. A Dios nos va a dar bendición. Entonces vamos para acá, regresamos a Lucas capítulo 9.
Y aquí lo vemos en la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 14. Dice, y eran como 5,000 hombres, hermanos. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en ranchos de 50 y 50. Dios le está diciendo a los 12, ordenen a esta gente porque voy a bendecirlos. Amén. Quiero orden en ellos porque voy a derramar bendición, voy a proveerlos, voy a dar lo que ellos necesitan, se los voy a dar, pero no puedo dárselos si no hay orden en sus caminos. Entonces los discípulos lo hicieron, hermanos, y vemos que entonces enseguida, hermanos, Dios dio gracias. Vamos para allá ahorita. Lo importante es dar gracias a Dios. Pero vemos también la necesidad, hermanos, que los que servimos a Dios también tenemos que ordenarnos en nuestra vida. Yo creo, hermanos, yo soy una persona que yo creo que nosotros los que servimos a Dios tenemos que ser gente ordenada. Tenemos que ordenarnos en nuestro caminar, en nuestro andar. En nuestro servicio a Dios tenemos que ser gente ordenada. Yo creo, hermanos, que si Dios nos califica en nuestro trabajo secular, un ejemplo, si Dios nos calificara en nuestro trabajo secular, dijera el Señor, wow, me impresionan ellos, lo responsable que son ustedes en sus trabajos. Me impresiona que son bien responsables con sus patrones y sus trabajos. Tremendo, así el Señor. Me impresiona la puntualidad que tienen. De bárbaros, ahí están 10, 15 minutos, ahí están en sus trabajos. Y si el Señor dijera, me están impresionando mis hijos que son bien responsables, que son bien obedientes con sus patrones. El patrón les habla y ahí están así, de volada. ¿Sí? ¿O no contesta así, hermano? Cuando el patrón le habla, no está usted, le dice, yes, sir. ¿Sí? O si es patrón, yes, ma'am. Y el Señor está contento con eso, que somos gente responsable en nuestros trabajos, hermanos. Entonces está maravillado. Pero dirá lo mismo en nuestro servicio al Señor. Ya estamos aquí, hermano. Ya estamos aquí. Aleluya. El Señor dirá lo mismo, hermanos, en nuestro servicio al Señor, a Él. ¿Tendrá Dios la misma opinión de nosotros? Mis hijos me impresionan porque están media hora antes en el culto. Estamos aquí. Gloria a Dios, es la fuerte al Señor. Mis hijos me impresionan porque están ahí con una devoción tremenda. Están nomás pensando ahí en mí, que ya apagaron sus celulares y están centrados los jóvenes en mi presencia. Están prendidos. Que cuando me están alabando lo hacen de corazón y me están honrando, me impresionan cómo me honran con alabanza. Wow. Me impresiona que cuando les hablo a orar y están de volada, se paran de la cama y están de rodillas. Que cuando les hablo al altar vienen y se postran y están ahí clamando y derramándose delante de mi presencia. Me impresionan mis hijos. ¿Será eso, hermano, la opinión que Dios tiene en nuestra vida? Pero es el anhelo de Dios, hermano. Aleluya. Es el deseo del Señor que tiene, hermano varón, de ti y de mí. Es el deseo, es lo que Dios desea ver de ti, hermana. Eso es lo que Dios desea de ti, joven. Dios desea de ver de ti esa devoción. Y lo bueno es que Dios no se va a cansar. Va a trabajar contigo y lo va a cumplir. Amén. A ver cómo le va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Igualmente con las jóvenes. Dios desea ver jóvenes fervientes que están puntuales en la iglesia, que están puntuales en su trabajo espiritual, que están a tiempo, que están atentas, que trabajan responsablemente en su trabajo literal, pero también espiritualmente igual o mejor, porque es para el Señor, porque es para la empresa del Altísimo. Mejor tenemos que ser. O sea, Dios desea eso de nosotros. Tenemos que ordenar nuestros pasos, los que servimos.
Tenemos que ordenar nuestro caminar, hermanos. Tenemos que, hermanos, es necesario, es, hermanos, algo que urge en nuestra vida, ordenar nuestro servicio y caminar delante de Dios. Está aquí. Y cuando eso pasa, hermanos, entonces Dios va a bendecirte más. Porque la plataforma de lanzamiento, yo digo, para el éxito, está aquí en la iglesia, hermanos. Es aquí en la iglesia. Aquí es la plataforma de lanzamiento al éxito, está aquí, hermano. En la obra de Dios. Se esfuerza en la obra de Dios, hermano. Llegan. Dios le abre las puertas. Dios le bendice. Aquí está la clave. Entonces, por eso Dios desea bendecirlo, pero nosotros no lo dejamos. Y otro punto importante, ya voy a concluir. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Vemos que aquellos discípulos ordenaron todo. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo y partió. Y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de las gentes. Y comieron, ¿cuántos hermanos? 5,000 personas, ¿cuántos dicen? Todos. No dice aquí, y comieron nada más 1,000 o 2,000. Se comieron todos. Y se quedaron con hambre. No, ¿verdad? Y se hartaron. Y alzaron lo que les sobró, 12 cestos de pescados. 12 cestos. ¿Saben? Que la bendición de Jehová enriquece, hermano. Amén. Dios bendice. Pero, número 1, tiene que haber orden. Y número 2, tiene que haber agradecimiento en nuestras vidas. Aquí vemos, estamos aquí, hermanos. Versículo 16. Dice, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, 5 panes y 2 pescados para una multitud de 5,000 personas. Aquello estaba limitado, hermanos. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo bendijo, o sea, que dio gracias, hermanos. Estamos aquí. Dios dio gracias por lo poquito que había. Y por ese agradecimiento que dio por lo poquito, o sea, Dios lo multiplicó. Cuando somos agradecidos por lo poco que tenemos, ya Dios lo va a multiplicar. No solamente traigo $10, pero gracias a Dios que traigo $10. Bendito sea el Señor. Dios lo va a multiplicar. No traigo ni un 5 en la cartera, hermano, pero yo vengo a alabar al Señor. Aleluya. Bendito Dios que no traigo ni un 5, hermano, Dios te va a bendecir. Porque en tu agradecimiento allí, hermanos, Dios desata la bendición. Entonces, 2 puntos importantes. Tenemos que ordenarnos y tenemos que vivir agradecidos, hermanos, en esa vida. La gente que es agradecida a Dios, no importa la circunstancia que esté pasando, hermano, nunca se va a quedar tirada. Dios la va a sacar adelante. Pero ¿qué pasa a veces en nuestra vida, hermanos? En vez de estar agradecidos por lo poquito que tenemos, vivimos quejándonos por lo que no tenemos. Señor, no tengo ni un 5, Señor, y vengo, soy tu hijo, mira cómo ando. Señor, nomás traigo $10 y mira cómo ando, no, hombre, Señor. Puras quejas. Y sabe que lo contrario al agradecimiento, hermanos, cuando tú eres desagradecido, las personas que se quejan, hermanos, en vez de acarrear bendición, acarrean maldición sobre su vida. Porque nomás están quejando y quejando y Dios no le va a bendecir, al contrario, le va a venir lo contrario, hermanos. Porque pura queja nada más. No, que esto, y de todos se quejan, y que acá, y que allá, y sabe qué más, etcétera, y puras quejas, y están acarreando bendición para usted. Usted mismo está acarreando la maldición, perdón, para usted. Hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos. Gracias a Dios por la iglesia que tengo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la iglesia que tengo? Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia. Que tiene errores como cualquier iglesia, pero le doy gracias a Dios por esta iglesia. Y sobre ese agradecimiento Dios va a traer bendición.
gracias a Dios por la iglesia. Le doy gracias a Dios por mi esposa. Gracias por mis hijas. Gracias por mi hijo. Gracias por el trabajo. Gracias, Señor, por lo poquito que tengo. Gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo. Gracias por el pastor que tengo. Te doy gracias por el pastor que tengo. Que tiene errores como cualquier pastor, porque eso es natural, humano. Pero doy gracias a Dios por él. Gracias a Dios. Gracias a Dios por ustedes. Dice la Biblia, da gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad para con el Padre. En todo tiempo esté agradecido. Las personas agradecidas, Dios les va a bendecir más. Las personas que solamente se quejan, solamente traerán maldición sobre ustedes, sobre usted mismo traerá maldición. Empiece a ordenarse. Empecemos a ordenarnos, a servir mejor, hermanos, ordenadamente. Cuando hay que oír palabras, hay que oír palabras, es un orden. Cuando se está predicando el mensaje, es un orden que hay que respetar. Porque es palabra de Dios, es la administración del Espíritu Santo. Porque a la hora de la predicación nos dan ganas de tantas cosas. Nos da sed, nos da hambre y no sé qué más nos da. Nos dan ganas de hacer juntas también. Pero es la palabra, tenemos que escuchar palabra. Es la palabra del tiempo de Dios, es respeto al Espíritu Santo, es orden. Entonces, cuando hay un orden, hermanos, Dios bendice sobre ese orden. Cuando hay un agradecimiento, Dios da más por ese agradecimiento. Hermano, orden. Tenemos que adoptarlo en nuestra vida. Póngase de pie, hermanos, en esta noche. ¿Cuál es la área donde necesitas poner orden? ¿En tu vida? ¿En tus pasos como cristiano? ¿En tu caminar? Dios dice que el que ordena sus pasos le mostraré mi salvación. Hermano, pero que hay en mi pecado, ¿sabe qué? Pues confiéselos y pídele perdón, Dios le va a perdonar sus pecados. Ordene sus pasos, deje el pecado, arrepiéntase y Dios le va a perdonar. Ordénese. Hermano, pero que hay a mí mucha debilidad, sí, pero ordénese, Dios le va a fortalecer. Hermano, que hay mucha iniquidad, ordénese y Dios le va a perdonar su iniquidad. Abandone la iniquidad. Abandone la rebeldía. Ordénese en su caminar y Dios le va a bendecir. Hermano, tengo miseria, hermanos, financiera. Ordene sus finanzas. Empiece a ordenar sus finanzas y a gastar lo que necesita solamente. Y Dios va a bendecir sus finanzas, hermano. Dios le va a dar más a esas finanzas. Dios le va a bendecir. Empieza a diezmar. Dios le va a bendecir. Empieza a darle a Dios. Dios le va a dar más. Pero que mis hijos no se sujetan. Padre, sométase a Dios. Ordénese. Deje las inmundicias. Ordénese, Padre. Y los hijos se van a someter, hermano. La esposa se va a someter. Hermana, deje de mandar al hombre. Usted no es cabeza del hogar, el hombre es la cabeza. Deje de tronarle los dedos al esposo. Ya nomás la mira y el hombre está temblando. Ordene sus pasos, hermanos, sométase. Y damos un orden, jóvenes. Hay que ordenarnos, jóvenes, nuestro camino. Y el orden de Dios es: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es tiempo de ordenarnos y ser agradecidos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y usted ya sabe lo que tiene que hacer, lo que Dios le indique. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre eterno. Te doy la honra y la gloria, Señor del cielo, por tu bendición que nos das. Tu palabra, Señor de la gloria, nos llena nuestra vida. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, es buena. Gracias, amén, por esa medicina. Gracias en esta hermosa tarde por la medicina, el refrigerio que nos mandas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Estamos agradecidos por el alimento que nos das. Y ahora, Señor, queremos estar a cuentas contigo.
Reconocemos que hemos fallado. Reconocemos el desorden que hay en nuestra vida, Señor. Y que es necesario ordenar nuestro caminar, ordenar nuestros pasos. Es necesario, Padre Santo, enderezar nuestro caminar, y queremos hacerlo, Señor. Yo creo, Padre, que queremos hacerlo, deseamos hacerlo. Queremos dejar nuestra manera pasada de vivir, que a veces todavía se manifiesta en nuestra vida, Señor. Queremos dejar el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, Señor. Queremos cambiar y queremos pedirte, Padre, perdónanos primeramente nuestra vida desordenada que llevamos. Perdónanos, Padre eterno, porque lo reconocemos, que a veces llevamos una vida, Señor, que no está ordenada delante de ti, Señor. Te pido, Padre Santo, ayúdanos. Te pido, Padre Santo, perdónanos. Y te ruego, Padre Santo, te rogamos, Señor, enséñanos a estar agradecidos, Padre, por lo que tenemos. Agradecidos por lo poco o mucho que tengamos. Enséñanos a estar agradecidos y dejar a un lado las quejas, las soberbias, las cosas, Padre Santo, que no edifican, Señor. Ayúdanos, Padre. Límpianos, Padre. Renueva nuestros pensamientos. Renueva, Señor, nuestra conducta, nuestra actitud, Señor. Transfórmala, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Manda, Señor, bendición, y sabemos que para recibir la bendición tenemos que ordenar nuestra vida. Tiene que haber un arrepentimiento en nuestra vida, Señor. Te ruego, Señor del cielo, oh Padre Santo, ordena nuestros pasos, ayúdanos, Padre, y manda sanidad a nuestra vida, Señor. Reconocemos que hay enfermedades físicas, enfermedades espirituales, Señor, alrededor nuestro, nosotros, pero necesitamos, Señor, pedirte, como anoche le hablaba tu palabra, clama a mí y te responderé. Necesitamos, Señor, clamarte, decirte, Señor, ayúdanos, sánanos, Padre. Queremos ser diferentes. Dame las fuerzas para cambiar en esa área que estoy fallando. Dame las fuerzas, Padre, para echarle ganas en esa área que no me he esforzado, Señor. Dame las fuerzas, Padre. Ayúdame, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdame a salir de ese atolladero. Ayúdame a salir, Padre Santo, de ese agujero. Ayúdame a salir de esa situación, Padre. Ayúdame, quiero superarme, quiero verdaderamente, Señor del cielo, oh, andar como es digno, Señor, del llamamiento, como conviene conversar, como dijiste a Timoteo, Pablo a Timoteo, para que sepas cómo debes conversar en la iglesia, que es columna y apoyo de la verdad, con iglesia del Dios vivo. Padre, ayúdanos, queremos, Señor, ser ejemplo, queremos que tú vivas en nosotros, queremos ser transformados, Señor, queremos ser vivificados. Quita de nosotros toda muerte, llévate toda muerte, Padre. Reprendemos el espíritu de muerte, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos ese espíritu de muerte, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, porque tu espíritu da vida, Señor. Tu presencia da vida. La muerte es lo opuesto a la vida, Señor, y es tu enemigo, es tu enemiga, Padre, por lo cual te pido, repréndela, Padre, átala, lánzala afuera, toda muerte en el nombre de Jesús, Señor. Te lo ruego, Padre, obra, vivifica, avívanos, Señor, derrama, Señor, en esta tarde bendición. Derrama bendición, Padre Santo. Abre nuestros ojos, Señor, porque muchas veces, Señor, nuestros ojos, Señor, oh, se engrosan, oh, Señor Santo. Pero te ruego, Padre, abre, Señor, nuestros ojos, oh, abre mis ojos, Señor, oh, abre nuestros ojos espirituales. Obra en esta noche, sana las dolencias, sana las enfermedades. Espíritu Santo, haz la obra en esta tarde.
haz la obra en esta tarde. Oh Señor, ayúdanos, Señor, avívanos, Señor. En tu nombre, Señor, hay poder, en tu nombre hay victoria, en tu nombre venceremos. Oh Señor, queremos someternos a ti, queremos, Señor del cielo, hacer tu voluntad, queremos, Señor, ser mejores. Oh, queremos, Padre Santo, oh, en tu nombre hay poder, y yo sé que es tu voluntad levantarnos, es tu voluntad, Señor, bendecir la iglesia, es tu voluntad, Señor, y sabemos que el diablo la quiere maldecir, el diablo quiere acabarla, pero tu voluntad es bendecirla, Señor, y queremos, Señor, humillarnos delante de ti para alcanzar esa bendición, para que la bendición alcance a nosotros los padres, a las hermanas, a las mamás, a los hijos, a las hijas, a los bebés, que la bendición alcance al visitante que nos acompaña en esta tarde, Señor. Necesitamos tu bendición, Padre. Oh Señor, ayúdanos y ten piedad, Señor. Es por tu misericordia que estamos aquí, Señor. Es por tu misericordia. Es por tu misericordia, Padre, que estamos aquí, Señor.